Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede mejorar la calidad de los trigos. Desde fines del siglo XX, la biotecnología y particularmente la ingeniería genética viene proponiendo grandes cambios con la aplicación de técnicas que han permitido importantes innovaciones a partir del estudio de los genes de los seres vivos. Los programas de mejoramiento del cultivo de trigo buscan generar variedades con potencial de rendimiento, amplia adaptación y mayor seguridad de cosecha mediante la resistencia a enfermedades, focalizando en la calidad comercial del grano. La principal característica es un cultivo mundialmente requerido, es importante para la alimentación humana básica desde la prehistoria que se usa para producir pan y otro tipo de productos, y lo más importante que es un producto de consumo directo y que muchas veces es en forma directa golpea mucho un aumento o una disminución en el precio en lo que es la sociedad. Junto a la soja y al maíz, el trigo forma parte de la secuencia de cultivos preponderante en el esquema productivo de la región pampeana argentina, puesto que en la secuencia de cultivos su aporte a la sustentabilidad del sistema de producción resulta fundamental. En nuestra zona, en lo que es el sudeste, centro-sur bonaerense, es un cultivo fundamental para lo que es los campos agrícolas, los agrícolas ganaderos, porque es pieza fundamental junto con la cebada, y que la cebada muchas veces tiene que ver la posición de las malterías. En el caso de trigo hay muchos molinos harineros, en cada pueblo hay un molino harinero, entonces es un mercado bastante atomizado, de fácil venta y que tiene bastante seguridad de cosecha, con lo cual hace que el productor en nuestra zona, en todo lo que es el sudeste bonaerense, sea un cultivo fundamental para la economía del productor, y muchas veces, como en muchos de nuestros pueblos, es fundamental para la economía del pueblo en sí, que mueve mucho. Ya hablando hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y hacia el norte del país, es un cultivo que es parte de la rotación. Es fundamental para la rotación, para incorporar carbono a los sistemas, y es un complemento muchas veces de lo que es un maíz o lo que es una soja de segunda en primer caso, y después un maíz de primera, te estoy hablando de los mejores suelos, estoy hablando Pergamino, sur de Córdoba. Entonces tenemos distintas visiones de lo que es el trigo en lo que es nuestras zonas trigueras, pero fundamentalmente en nuestra zona es parte de lo que es la economía, no solo del productor, sino la economía de nuestros pueblos. Dentro de los cultivos de invierno, el trigo es uno de los más fertilizados, dado que el agregado de nutrientes resulta clave, no solo para el aumento de los rendimientos, sino también para mejorar su calidad industrial y comercial. Entre los nutrientes agregados, el nitrógeno y el fósforo son los que presentan mayor respuesta por parte del cultivo. Particularmente el trigo, como toda gramínea, tiene una demanda alta de nitrógeno, que es fundamental no solamente para el arrancador, sino como el productor, llevar todo eso hacia el grano. Es una gramínea, necesita mucho nitrógeno para producir mucha biomasa. A lo último de su proceso reproductivo, toda esa biomasa se traduce en granos, y en el grano el nitrógeno cumple un papel fundamental para producir proteína. Entonces necesitamos un nivel aceptable de proteína para producir un nivel aceptable de gluten, y ese gluten va a producir niveles aceptables de volumen de pan. Entonces es una cadena donde el nitrógeno primero genera biomasa, esa biomasa genera cantidad de granos, y ese grano adentro tiene que tener una cantidad de nitrógeno para producir proteína, que va a ser gluten, y ese gluten, calidad de gluten que ya es más hacia la parte genética, pero la cantidad de gluten va a producir cantidad de volumen de pan, y eso va a traducir en cantidad de pan que vamos a poder producir, las panaderías van a poder producir. Entonces el nitrógeno, eso es una pieza fundamental para producir cantidad en todas las etapas del cultivo, y después del cultivo, molino y panaderías. La producción de cultivos de invierno viene evolucionando y en ese camino enfrenta desafíos productivos y de gestión.
Los aspectos en los que la cadena de valor propone trabajar están relacionados a la expansión del cultivo en superficies y producción, como también al avance en la tipificación de la calidad de los granos. El nomenclador es una posición arancelaria para un determinado producto. Entonces, esta lapicera tiene un número. Este número, esa posición arancelaria, es el mismo número para China, para Rusia, para Estados Unidos, para todo, identificando un producto. Lo que ocurre es que nosotros, al no poder segregar los trigos y no tener una herramienta comercial, vale decir, no estamos pudiendo exportar trigo para que se haga pan dulce, para que se haga media luna o para que se haga pizza. Esa es la diferenciación que tenemos que tener. Es un problema que viene de larga data, el poder segregar por calidad ya sea por los grupos de calidad, sea un corrector o trigos de directa panificación, que serían los que podemos decir los peores en calidad de gluten, pero también podemos catalogarlos o clasificarlos en buen peso hectolítrico o en cantidad de proteína. Pero creo que es un trabajo que desde que yo estoy en INTA se viene hablando y se viene hablando de muchos antes, pero bueno, hay una cuestión económica, creo yo que es fundamental, donde no todos los años se percibe o no percibe el productor que se está pagando por las calidades diferenciadas. La industria tiene que entender que cuando tiene un producto específico para una determinada elaboración, obviamente no puede tener el mismo precio que tiene un trigo forrajero. El productor tiende a no perder tiempo, dinero o energía en diferenciar calidades porque muchas veces no se las paga. Creo que deberíamos, como país, como cadena, deberíamos hacer un gran esfuerzo por diferenciar calidades como lo hacen otros países, y eso creo que vamos a poder lograr trigos correctores de muy buena calidad, con muy buen precio, trigos de no tanta calidad, pero con con calidades diferentes, podríamos decirle, con otras cualidades, con otros precios. Y podemos tener mercados, muchos mejores mercados, y vamos a ser más consistentes en la venta hacia distintos demandantes que tenemos actualmente. Actualmente vendemos trigos sin segregar, por kilo lo estamos vendiendo. Siempre hay alguna empresa que está tratando de segregar, que es muy difícil, pero creo que si podríamos segregar en el conjunto de la cadena vamos a tener más mercados y va a haber distintos precios para distintas calidades de trigo. Después de ver cómo se puede mejorar la calidad de los trigos, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede a la producción agregarle sustentabilidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. Como todas las producciones agropecuarias dejan su rastro en la tierra, la sustentabilidad para el sector es un tema central. Y a través del siguiente informe les contamos cómo los sistemas integrados pueden aportar lo suyo. La tendencia a destinar lotes a la producción agrícola reorientó el manejo de la ganadería a suelos de menor calidad. Frente a esa realidad, los productores ganaderos buscaron estrategias productivas que mantuvieran eficientes a sus empresas. El desplazamiento a ambientes con diferentes características productivas, que demanda rodeos capaces de adaptarse a esas nuevas condiciones, es parte de un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería debe coexistir con la agricultura. Si empezamos a tomar el proceso
por muchos conocidos como sojización, que se basó en la transferencia de tierras ganaderas a la agricultura, lo que vemos es que la otra pregunta es ¿qué pasó con la ganadería? ¿Las vacas se fueron? ¿Fue solo una transferencia? Sí, las vacas, en parte, los bovinos, se retiraron normalmente de esas tierras agrícolas, pero en mucha menor proporción que la superficie de tierra que fue cedida. Por lo tanto, siguen quedando bovinos en suelos agrícolas y a partir de ahí es que se generan nuevos sistemas productivos donde están integrados de por sí la agricultura con la ganadería. El punto clave es el desplazamiento. Se desplazó la ganadería, se desplazó a las zonas marginales para producir, para básicamente hacer agricultura. Ahora, ese desplazamiento que en principio nosotros dijimos, bueno, ¿a dónde se fue la hacienda? Si bien en un principio se desplazó para la agricultura, hoy vemos que a través de registros de SENASA, del Minagri, vemos que todavía hay hacienda en esa zona que yo te estoy hablando de la periserrana, zona básicamente agrícola. Bueno, pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Cómo se está produciendo? ¿Cómo es esa integración? ¿Y qué ventajas podemos sacarle a esa integración? La incidencia sobre la ganadería básicamente fue que quedó restringida a menores superficies. Al quedar restringida a menores superficies, normalmente tendió a intensificarse, que fue un resultado quizás no querido. Entonces la pregunta que nos hacemos, y eso nos llevó a toda una línea de investigación que estamos desarrollando, es sobre qué superficies están, sobre qué recursos están y cómo están impactando sobre el medio ambiente. La degradación de los recursos naturales productivos, especialmente del suelo, se ha manifestado con la disminución de su capacidad productiva inicial y sobre los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, situación que demanda una recomposición de la biodiversidad para esos sistemas productivos. ¿Qué nos trae la ganadería? Nos aporta diversidad, nos aporta generar un cultivo para ella, entre medio de los cultivos agrícolas, genera más agronomía, tenemos que estar más conscientes de cómo se llevan a cabo esos procesos, para que esos procesos realmente sean virtuosos, para tener un sistema diverso, sustentable y productivo a la vez. Para eso tenemos que estar muy atentos a todo el manejo que hacemos, sobre todo la intensidad de defoliación que hacemos con los bovinos de los cultivos. La biodiversidad es clave y esto, de alguna manera, incluir el animal en este sistema, lo que le está dando es biodiversidad y a través de la biodiversidad le está dando sustentabilidad a estos sistemas. De acuerdo al tipo de sistemas nosotros podemos planificar. Entonces, en un año productivo podemos tener una fase agrícola y una fase ganadera en el mismo potrero. Con lo cual, los resultados de la fase agrícola muchas veces van a estar dependiendo de qué bien o mal manejemos la fase ganadera. Porque acá el resultado va a estar en donde el impacto lo vamos a ver a nivel suelo, que es el componente continuo del sistema que va a recibir todos los efectos antrópicos por el hombre, lo que hagamos en la fase agrícola y lo que hagamos en la fase ganadera. O sea, va a ser el que va a recibir determinada cantidad de nutrientes en todo momento. Por eso que cuando queremos ver después si ese sistema fue sustentable o no, tenemos que ir a buscar esos indicadores al suelo. La puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas integrados, demanda un cambio cultural en los modos de manejo. Uno de los aspectos claves es el personal que haya en el establecimiento para que sea capaz de estar manejando los animales, que esté atento directamente y que se respeten las bases que se les dan para el manejo, o sea, no permitir que consuman demasiado el forraje, sino que dejen un remanente lo suficientemente importante para que les sirva después como sustrato al suelo. Eso va a hacer también que no nos genere un exceso de pisoteo, porque va a ser un efecto amortiguador realmente del efecto del pisoteo, y tener en cuenta cuándo debemos retirar los animales para dar lugar al próximo cultivo. O sea, son todas pautas de manejo que uno tiene que tener. Entonces tiene que planificar, no mirar solo el potrero, sino mirar todo el sistema para decir, bueno, los animales en este momento van a estar acá, después de acá van a pasar a este otro potrero, acá vamos a hacer esto para respetar. No es estar en
uno u otro componentes agrícolas o ganaderos, sino que es la sinergia de los dos componentes lo que debemos estar apuntando. Todas las prácticas agrícolas y ganaderas que dejan su rastro en la tierra, por lo que el manejo de procesos biológicos de cultivos y de los sistemas ganaderos que permitan recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados, plantean un cambio de paradigma. Realmente esta visión sistémica es un cambio de paradigma directamente. Nosotros venimos con un paradigma muy cartesiano, muy reduccionista, de mirar solamente las partes, y lo que tenemos que estar mirando en esta visión holística, la parte más rica y lo que nos da son todas las interacciones entre los distintos componentes del sistema, y de esas interacciones van a surgir justamente las propiedades que se han perdido, como es la sustentabilidad, la resiliencia, la estabilidad de los sistemas, pero que a su vez esos sistemas sean altamente productivos para atender una demanda mundial de alimentos que se está demandando. Después de ver cómo los sistemas integrados pueden hacer un aporte a la sustentabilidad en el sector agropecuario, les queremos agradecer a los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por sus constantes aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Molino Sigsa, harinas y subproductos de calidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. En este programa hemos venido hablando de la sustentabilidad, y buscar adaptarse a las demandas del mercado y de los consumidores también es pensar en la sustentabilidad del negocio agropecuario. Es por eso que a través del siguiente informe les contamos cómo desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se está pensando en adaptar la inseminación a tiempo fijo para poder cumplir con los requerimientos europeos. Los conocimientos y experiencias adquiridas en la congelación de semen de especies orientadas a la producción, con los esfuerzos científicos, permitieron avanzar en la inseminación para lograr un método efectivo. En el intento por mejorar las razas animales, la inseminación artificial es una técnica que ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas. Va de la mano de la investigación básica, de la investigación aplicada, y después en mano de los colegas que empezaron a trabajar en lo que es la inseminación artificial. Básicamente en este momento hablamos de inseminación artificial a tiempo fijo, con una serie de protocolos hormonales que nos brindan la posibilidad de, caprichosamente si se quiere, manejar la ciclicidad de una vaca, el momento de ovulación, el momento de inseminación, y obtener buenos resultados. Y a tiempo fijo significa tener un momento determinado para inseminar, después de hacer un tratamiento hormonal. En ese tiempo determinado para inseminar, que según el protocolo pueden ser 48, 52, 60 horas post-tratamiento, uno insemina lotes grandes, podemos hablar, y en un día o en un horario determinado, en toda la mañana o en toda la tarde, dependiendo del horario que caiga la inseminación, nosotros preñamos de promedio un 50% de nuestras vacas. El mayor conocimiento de los procesos de la naturaleza ha permitido al hombre cambiar el rumbo de los sistemas productivos y aspectos de la vida animal. La inseminación artificial a tiempo fijo es una de las técnicas de mejora en los sistemas productivos ganaderos, partiendo de tecnologías aplicadas. Hoy estamos en sistemas productivos que necesitan de la tecnología. Porque con esa tecnología aplicada a la ganadería vamos a tener
muchos mejores rendimientos, ya sea tanto en índices de preñez, en índices de destete, en calidad de carne, es decir, porque no solo hacemos inseminación artificial a tiempo fijo, sino que también estamos incorporando genética, punto 1. Estamos mejorando la sanidad, punto 2. Estamos mejorando la nutrición. Entonces, la sanidad, la nutrición, la genética, el manejo son las patas básicas de la mesa de la producción animal. Si bien no existen evidencias científicas respecto a que los estrógenos usados en los programas reproductivos promuevan residuos en la carne o leche y por lo tanto sean perjudiciales para los consumidores, la Unión Europea exige no usar sales de estradiol en los programas reproductivos cuando la carne y leche de los animales tienen por destino ese mercado. Estas limitaciones han promovido estudios que permitan lograr alternativas al uso de benzoato de estradiol en los protocolos de las técnicas de inseminación. Nosotros tenemos unidades productivas que están certificadas para exportar a la Unión Europea. Hoy hay una restricción del uso de sales, pero no cualquier sal, de sales de estradiol, sales de estrógenos, del 17 beta-estradiol y sus sales, como se dice habitualmente. La Unión Europea hoy no consume, no quiere consumir, ni va a consumir carnes de unidades productivas del país que les exporte, que sus hembras hayan sido tratadas, mejor dicho, esas hembras que pueden ser exportables, no deberían ser tratadas con sales de estradiol. Entonces, hay una restricción que las unidades productivas que exportan a la Unión Europea no deben utilizar, y básicamente donde más se utiliza y donde se utiliza son en estos protocolos de inseminación artificial, pero la restricción es no usarlos. Siempre está bueno tener datos locales de protocolos. Hoy un poco me toca trabajar en muchísimos mercados con inseminación en el mundo y a veces te encontrás, de acuerdo a las razas, a los manejos y a la nutrición, que un protocolo te anda mejor en un lado y no en el otro. Entonces está bueno probarlo in situ en cada manejo, en cada zona del país también con las distintas razas que disponemos. Desde el Colegio de Veterinarios nosotros empezamos a trabajar en función de buscar protocolos alternativos que existen, hay en otros países que están prohibidas ya totalmente el uso de sales de estradiol, y decía protocolos alternativos que nos puedan llevar a tener los mismos resultados en términos de eficiencia reproductiva o de preñez que los logrados con estas sales de estradiol. Atendiendo a las exigencias del mercado externo, mediante una resolución, SENASA estableció que el estradiol ya no puede usarse en animales que integren la cadena productiva y que su destino sea algún país integrante de la Unión Europea. Como respuesta a esta medida, que limita al sector productivo ganadero, desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires se creó una comisión para la revisión de tratamientos alternativos, aportando un nuevo protocolo a los colegiados, buscando además generar estadísticas para la mejora de la técnica de inseminación a tiempo fijo. Lo que hicimos con esta subcomisión es armar 2 protocolos de inseminación a tiempo fijo, la dichosa IATF, para compararlos en establecimientos de productores que estén dispuestos a hacerlo con veterinarios que estén dispuestos a hacerlo. Se formó una subcomisión de IATF. Esa subcomisión depende de la Comisión de Grandes Animales del Colegio, y en esa subcomisión tenemos referentes en inseminación artificial como Julián Bartolomé, Sergio Marcantonio, Javier de la Mata, Ricardo Alberio, Horacio Butler y miembros de la Comisión de Grandes Animales que trabajamos en IATF. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta subcomisión? Consensuar protocolos base GnRH, que es otra hormona, sin sales de estradiol. Empezamos a analizar todos los protocolos que hay, consultamos con colegas del Uruguay también, que ellos ya tienen esta prohibición hace un tiempo, y tratamos de adaptar esos protocolos a nuestra realidad. Es así como también surgió la posibilidad de hacer una comparación entre protocolos con sales de estradiol en las unidades productivas que se puede hacer todavía
y los que no tienen sales de estradiol, base GnRH. Lo queremos hacer para los veterinarios, ¿está? Para que nosotros desde el colegio digamos, bueno, a ver, este protocolo nuevo con GnRH lo comparamos con los protocolos tradicionales y nos dieron estos resultados. Entonces darle una posibilidad de elección al veterinario y no que tenga que andar buscando trabajos y que lo puede hacer, obviamente, ¿no es cierto? Que estudie sobre el tema. Pero un poco también la idea de esta comisión era, o esta subcomisión de IATF, como la llamamos nosotros, sea que esté hecha por los veterinarios que estamos a campo, ¿tá? No por veterinarios que se dedican a la investigación. Por ahí, viste, hay situaciones que no es la normal que ocurre en el campo, ¿tá? Comúnmente se hacen sobre buenas instalaciones, muchas de ellas techadas, buscando, hoy con el Google sabemos cómo viene el tiempo, viste, acá no, o sea, es el trabajo que hacemos, lo que estamos en el campo y no sabemos si nos va a llevar la semana que viene y si no se nos va a romper una tranca o se nos rompe el cepo o nos va a faltar una vaca o una hembra, para no poner una categoría específica. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.